Junto a los torpedos. Tras ganar la medalla de honor, un comandante de submarino estadounidense desafía las expectativas y vuelve para realizar una patrulla final. Lleva las fronteras de la guerra submarina a límites nunca vistos para aumentar la participación de los submarinos estadounidenses en la posible invasión a las islas que conforman Japón. Era un hombre muy agresivo. Quería hacer lo que fuera necesario para herir al enemigo y estaba dispuesto a asumir riesgos increíbles para lograrlo. Está decidido. Su patrulla no será nada silenciosa. En la Segunda Guerra Mundial, un arma submarina permite a los guerreros pelear por debajo de la superficie. Con astucia, fuerza y tenacidad, sus enemigos contraatacan. Es una apuesta desesperada, revolucionaria y en ocasiones primitiva para cambiar el curso de la guerra. Sus historias son leyenda. Segunda Guerra Mundial, Infierno bajo el mar 2. Submarino de asalto. 23 de enero de 1945. El USS Bar avanza en aguas poco profundas. 27 metros. Viajan por la superficie hacia el puerto de Nanquán en la China ocupada. 24 metros. 21. Tras semanas patrullando, le siguen quedando 12 torpedos. 18 metros. Al estar en aguas tan poco profundas, el capitán ha ordenado a la tripulación que coloquen los torpedos a una profundidad de 2 metros. Antes de la guerra, nadie se había imaginado algo así. De hecho, había capitanes de submarino que habían hablado de la posibilidad de operar en la superficie de noche, y a todos se les había llamado locos. 12. La dificultad preocupa a un nuevo miembro de la tripulación. Capitán. El capitán del Bar, el comandante Eugene Flakey, es todo un veterano de guerra. Lleva sirviendo a bordo de submarinos desde antes de que empezara la guerra. El radar bajo el submarino ayuda a la tripulación del puente de mando a saber lo que tienen delante. Capitán, el puerto está lleno de barcos, 16 kilómetros. El radar revela un grupo de 30 barcos amarrados con una separación de unos 400 metros. Junto a los torpedos. Flakey debe llevar a cabo su plan cuidadosamente. La tripulación calcula que el conjunto de barcos forma un blanco de casi 4 kilómetros de ancho. Planean dispersar los torpedos con la esperanza de que impacten en más de una embarcación. Tras el ataque, deberán retirarse unos 30 kilómetros a través del mismo canal poco profundo. Disparad el 1. El 2. Lanzan varios torpedos en un abanico de unos 3 kilómetros. Disparad el 3. Disparad el 4. Timón a la derecha. Con un rápido giro, disparan los torpedos de popa y se preparan para una huida rápida. Disparad el 7. El 8. Los torpedos han salido bien. Basándose en las catastróficas explosiones, la tripulación cree que ha hundido 3 o 4 barcos y dañado otros 3. Espías locales confirmarían ese resultado después del ataque. Este logro es algo notable, sobre todo para ser enero de 1945. Era como un arma de doble filo. Por un lado, su misión había tenido un gran éxito. Habían hundido bastantes barcos, pero ya no quedaban muchas más embarcaciones que hundir. Por eso, muchos capitanes de submarino estaban volviendo a Pearl Harbor o a Midway sin haber gastado todos sus torpedos. Los agresivos submarinos de 1943 y 1944 les habían dejado sin trabajo. En ese momento los japoneses ya habían perdido unos 4 millones de toneladas en embarcaciones. Se estaba convirtiendo en una situación desesperada. No hubo ni un petrolero que volviera a las islas que forman Japón después de marzo de 1945. Los inteligentes esfuerzos de Flakey valen la pena.
Cuando el USS Bar vuelve a California para una revisión, a la mitad de la tripulación se le concede un mes de vacaciones. Citan a Flaky en Washington, D.C. y le otorgan la Medalla de Honor, el mayor reconocimiento militar de Estados Unidos. A ella hay que sumarle varias cruces de la Armada y menciones presidenciales por sus patrullas anteriores. Sin embargo, el comandante de la Fuerza Submarina no sabe si enviar a un galardonado con la Medalla de Honor de vuelta al mar, ya que teme que no vaya a regresar. La aprobación inicial de Lockwood sobre la quinta patrulla de Flaky se debía a que sentía mucha admiración por el éxito que había conseguido. Sin embargo, empezó a replanteárselo. Los psiquiatras dijeron que no era un buen plan. Intentan enviar el USS Bar a una zona de patrulla segura y alejada de peligros, pero Flaky quiere probar algunas de las ideas en las que está pensando. Aunque era un oficial de mando con mucha experiencia, siempre tenía nuevas ideas que poner en práctica con el submarino. Bombardeos en la costa, ataques con cohetes o pelotones de abordaje. Finalmente, Lockwood acepta. Se da cuenta de que lo que va a intentar hacer el comandante Flaky con un submarino podría ser muy ventajoso para las fuerzas submarinas. Junio de 1945. La batalla de Okinawa, al sur de las islas japonesas, continúa. Nadie sabe cuánto tiempo va a durar la guerra. El comandante Flaky y su tripulación parten de Pearl Harbor a bordo del USS Bar en su 12ª patrulla de guerra. Flaky demuestra enseguida que aún está dispuesto a arriesgar su pellejo. Hace una apuesta con un miembro de su tripulación. Afirma que van a hundir 15 barcos durante esa patrulla. Pero en ese punto de la guerra, encontrar 15 barcos que hundir no es una tarea fácil. Señor, ha llegado esto. De camino, Flaky recibe un mensaje de Lockwood. Contiene una orden para formar un escándalo en la costa este de Japón para alejar a los barcos y aviones nipones del estrecho de la Pérouse. Un grupo de 9 submarinos estadounidenses necesita salir de aguas japonesas. En este caso, la Pérouse es el canal que une Hokkaido con el territorio japonés, al sur de la isla de Sajalín. La Armada Imperial japonesa vigilaba la zona las 24 horas del día, todos los días. La misión del USS Bar es actuar como señuelo y desviar la atención de las embarcaciones japonesas. Flaky se dirige a la costa este de Japón. Está preparado para crear problemas. El USS Bar está armado para una campaña de hostigamiento como nunca lo había estado un submarino. Usando sus 2 cañones en cubierta, anuncia su presencia hundiendo 2 lugres, unos barcos pequeños que se usan en aguas costeras. ¡Fuego! ¡Fuego! Tras hundir los 2 barcos, siguen su camino hacia el sur por la costa. Era consciente de que a los japoneses les faltaban recursos. Si él aparecía en lugares diferentes en un corto periodo de tiempo, tendrían que repartirlos aún más. El ataque relámpago de Flaky podría tener otras consecuencias inesperadas para el movimiento de las tropas japonesas. La invasión del Barb paralizó el transporte entre Hokkaido y Sajalín durante varios días. Además, hizo que las Fuerzas Armadas se trasladaran al sur desde Sajalín hasta Hokkaido para prepararse ante la invasión estadounidense al territorio japonés. Tras atacar la costa, Flaky se dirige de nuevo hacia el norte para alejar a los buques de guerra nipones del estrecho de la Pérouse. 22 de junio. Es la 1 de la madrugada. El Bar se acerca sigilosamente al puerto de Sari, mientras la ciudad, de 20.000 habitantes, duerme. Las fábricas saturan la línea de costa. Destruirlas causaría muchos daños a las industrias japonesas. Usando el USS Barb como base, la tripulación se prepara para un ataque sin precedentes. Flaky planea bombardear el puerto con cohetes de gran potencia y cabeza explosiva. Diseñados inicialmente para que los lanzaran aviones de combate, estos cohetes también se habían usado en una barcaza de desembarco en el ataque de Okinawa un año antes. Pero ningún submarino ha lanzado nunca un ataque con cohetes desde su cubierta. Colocan el Bar a unos 4 kilómetros de la costa mirando hacia la ciudad.
A la 1:50 de la madrugada, Flaky ordena preparar los cohetes. Saunders, el responsable de los mismos, coloca un lanzacohetes y prepara 12 proyectiles. Debajo de la cubierta también se están preparando. Flaky sabía que la moral era un aspecto muy importante en un submarino. Obviamente, las patrullas de guerra suelen ser muy largas y vivían en un espacio muy reducido. Flaky tenía la costumbre de meter cerveza en el camarote de sus oficiales para que después de un ataque exitoso pudieran recompensar a sus tripulaciones. Se supone que no podía haber alcohol en los submarinos estadounidenses, pero Flaky se saltaba las normas en ese aspecto, porque sabía que la moral era algo más importante. Flaky ha luchado mucho para aumentar el papel de los submarinos más allá de hundir buques mercantes. Ahora tendrá que esperar para ver si su plan termina en éxito o fracaso. Junio 1945. En el extremo norte de la isla japonesa de Hokkaido, un comandante estadounidense prepara un ataque nunca visto desde un submarino. Nunca se había realizado un ataque con cohetes desde un submarino. La Armada estadounidense estaba empezando a usar cohetes en barcos de superficie. Hacerlo en un submarino era algo totalmente nuevo. Cada cohete estabilizado por rotación mide casi 1 metro, y su cabeza, su motor y su mecha contienen más de 4 kilos de TNT. El lanzacohetes puede disparar a 30, 35, 40 o 45 grados. La carga explosiva de los 12 cohetes cae hacia la parte baja de la máquina gracias a la gravedad. ¡Disparad a los cohetes! Una explosión de luz blanca ilumina la cubierta cuando los 12 cohetes salen disparados y se pierden en la oscuridad de la noche. El estruendo de las explosiones rompe el silencio. Y el USS Barb se retira antes de que sus enemigos aparezcan en escena. Al acercarse a mar abierto, Flaky y su tripulación celebran su logro. Mientras el Barb se acerca a su siguiente objetivo, el comandante Flaky recibe un mensaje del cuartel general que confirma su éxito. 3 destructores japoneses han salido de la Perús para vigilar la costa norte de Hokkaido. Y lo que es más importante, el rastro de destrucción del Barb ha atraído toda la atención de sus enemigos. Mientras varios barcos buscan a Flaky y a su tripulación, un grupo de submarinos estadounidenses puede escapar por la superficie a través del estrecho de la Perús. Su misión ha sido muy eficaz. ¡Despejad el puente! Pero ahora, todos los buques de guerra y aviones nipones de la zona buscan al USS Barb. 2 días después, en el mar de Ojotsk, al norte de Japón, a pesar de que sea junio, el tiempo no es nada apacible. Estaban muy al norte, muy cerca del Ártico. Y aunque fuera verano, tenían que ponerse abrigos o jerseys cada vez que iban al puente de mando. Se mueven muy lentamente a través de las gélidas aguas. Tras varios días sin ver nada más que vida salvaje e icebergs, un vigía detecta movimiento por debajo del horizonte. La tripulación tarda un momento en darse cuenta de que lo que están viendo no tiene sentido. Flaky lo observa detenidamente. Vio una especie de espejismo. Es algo habitual en el Ártico. Esos fenómenos ópticos los causan los cambios de temperatura. La gente ve imágenes que deberían estar demasiado lejos, pero lo hacen por encima o por debajo del horizonte, o hasta invertidas, como si fuera un espejo deformante. Tras observarlo con atención, se dan cuenta de que las pequeñas figuras son en realidad un convoy. Hasta pueden ver las pequeñas olas que causan sus proas. La tripulación calcula que los barcos están a más de 40 kilómetros de distancia y comienza a rastrearlos. El convoy viaja hacia el sur, hacia una zona que los marineros llaman 10ª curva batimétrica.
Eso haría que acercarse a ellos o atacarlos fuera muy difícil. Viajaban pegados a la costa por el día y por la noche atracaban en puertos para que a los estadounidenses les costara lo máximo posible atacarlos, ya que en esas zonas los estadounidenses no podían sumergirse lo suficiente para huir de un ataque con cargas de profundidad. Flaky sabe que es arriesgado, pero decide perseguir ese blanco tan tentador. Alrededor de las 7 de la tarde comienzan a avanzar. Flaky sabe que al ser los días tan largos y con una luna llena asomando por el horizonte, los descubrirán fácilmente. Ordena sumergir el barb a profundidad de periscopio y comienza a acercarse al convoy a mucha velocidad. La tripulación prepara 9 torpedos eléctricos Mark 21 y un torpedo eléctrico teledirigido Mark 28. Junto a los torpedos. A esa distancia, la tripulación del barb identifica los barcos a los que ha estado siguiendo. El convoy incluye 2 buques de carga medianos, un barco más pequeño y sus escoltas. La tripulación reconoce al escolta principal. Es el destructor al que llaman Terutsuki. Pertenece a la clase Akizuki y estaba repleto de armamento. El planteamiento del ataque sobre el convoy parece ideal. De repente, el convoy gira bruscamente hacia el oeste para refugiarse cerca de la costa. El barb pierde su oportunidad. Baja del periscopio. Con los barcos fuera de su alcance, Flaky ordena avanzar para intentar colocar el submarino en una buena posición para un ataque al día siguiente cuando los barcos se adentren en aguas más profundas. Poco antes de las 8, a la mañana siguiente vuelve a ver el convoy. Al poco tiempo, aparece un avión de vigilancia. El avión antisubmarinos detecta perfectamente el casco gris del barb en el fondo marino poco profundo y le lanza 2 bombas aéreas. El casco de presión se resiente y las bombillas explotan. El Terutsuki se aleja del convoy y se une a la lucha con varias cargas de profundidad, lo que obliga al barb a huir a aguas más profundas para protegerse. Cuando el barb alcanza una profundidad de 35 metros, las catapultas del Terutsuki lanzan una serie de cargas de profundidad siguiendo un patrón único. Estas explotan por encima, por debajo, por delante y por detrás del submarino, destruyendo todo a su alrededor. Los japoneses están desesperados por salvar su convoy con provisiones. Hundir el USS Barb ayudaría a proteger su valiosa carga. 27 de junio de 1945. Están atacando al USS Barb en una remota isla en el norte de Japón. El comandante Eugene Flaky tiene que encontrar la manera de escapar de un destructor de escolta. Se adentra en aguas más profundas con la esperanza de que así el submarino sea menos visible para el avión que tienen encima. Flaky también espera esquivar las cargas de profundidad y cuenta con una nueva tecnología que podría ayudarle. Un indicador de dirección de cargas de profundidad utiliza el sonar para determinar la dirección general de las explosiones. Los hidrófonos están colocados en el exterior del submarino, a estribor, a babor, en la proa, en la popa, uno en la parte superior y 2 en la inferior. Cuando una carga de profundidad explota, el hidrófono más cercano recoge primero la onda expansiva. Después activa un monitor dentro del submarino. La tripulación del Barb dibuja el patrón de las cargas de profundidad y usa la información para huir. El ataque termina por fin. Posteriormente, en esa misma mañana,
el Barb da la vuelta para mantener el contacto con el convoy mientras intenta evitar la amenaza aérea. Pero las fuerzas japonesas siguen en alerta y obligan al Barb a sumergirse repetidamente. Al día siguiente, el Barb tiene que sumergirse aún más por culpa de los aviones de vigilancia y los buques escolta. Flaky espera poder volver a atacar el convoy, por lo que en vez de escapar a una zona segura, decide mantenerse sumergido. Pero al ser un submarino de clase Gato, el Barb solo puede mantenerse bajo la superficie durante un periodo limitado de tiempo. Mientras está sumergido, los motores eléctricos funcionan con baterías que solo se pueden recargar en la superficie. El oxígeno del aire también se puede acabar. La tripulación no necesaria debe permanecer en sus literas para minimizar la cantidad de aire que respiran. Tras 18 horas seguidas y al llegar la noche, el USS Barb por fin puede emerger. Abren las escotillas para dejar pasar el aire fresco. La tripulación respira al unísono y deja que se carguen las baterías. Alrededor de la 1 de la madrugada del 29 de junio, el USS Barb por fin se acerca lo suficiente al convoy como para entrar en acción. Flaky se adentra en aguas menos profundas para el ataque. A sus puestos. De nuevo, el Terutsuki se dirige hacia el Barb con un avión antisubmarinos pisándole los talones. Flaky tiene que superar al destructor para acercarse lo suficiente y lanzar un ataque sobre el convoy. Para ello prepara un difícil disparo frontal contra la parte más estrecha del barco. Bajad el periscopio. En ese mismo instante, el avión lanza 5 cargas de profundidad contra el submarino. Subid el periscopio. Flaky decide ignorar los explosivos y seguir con el ataque. Pero el sonar informa de que los torpedos no van a servir para nada. No hay nada que rastrear. Mierda. Flaky prepara más disparos. Disparad el 7. El 8. Lanzan los torpedos a demasiada profundidad y estos pasan por debajo de la quilla del barco. El Terutsuki les pasa justo por encima. Bajad el periscopio. Esperad todos. Otra serie de 8 cargas de profundidad golpea al submarino. Las explosiones de las cargas de profundidad sacuden el Barb. A pesar de las cargas de profundidad, Flaky dispara otro torpedo. El sonar sigue en silencio. El torpedo no ha dado en el blanco. Flaky no puede mantenerse quieto. Prepara otra sucesión de torpedos, pero no puede dispararlos, ya que el submarino sufre otra serie de cargas de profundidad. Flaky está decidido a hundir el barco y quiere acercarse lo máximo posible antes de lanzar su próximo ataque para garantizar el éxito. Sabe que los torpedos necesitan recorrer unos 500 metros para activarse. Mientras el barco los persigue, Flaky espera hasta el último segundo posible para disparar. Disparad el 1. Lanza otra serie de torpedos a la proa del destructor. De nuevo, todos los torpedos pasan por debajo del Terutsuki. ¡Mierda! Hemos fallado. Bajad el periscopio. El Terutsuki lanza otra serie de explosivos. El comandante Flaky se encuentra en una situación desesperada.
sus torpedos han fallado, por lo que debe encontrar la forma de escapar. El USS Barb está sufriendo un ataque en aguas poco profundas. Escapar de ahí no será fácil. Flaky tiene una opción: un señuelo. Hay varias maniobras que puedes hacer para intentar escapar del sistema de sonar enemigo. Por ejemplo, puedes intentar crear un submarino falso que atraiga la atención del sonar mientras tú huyes de la zona. Durante la Segunda Guerra Mundial se inventaron varios tipos de señuelos para producir lo que parecía el eco de un submarino. Flaky ordena a la tripulación que se deshagan de los señuelos mecánicos del Barb, creando una nube de burbujas del tamaño de un submarino. Todo recto durante 40 segundos. Timón a la derecha. En un intento desesperado por salir vivos de ahí, el USS Barb ejecuta una serie de giros bruscos mientras lanza el señuelo que llena el mar de burbujas y sonidos muy fuertes. Parad todos. Timón a la izquierda. 1 minuto. Finalmente, las maniobras de Flaky logran esquivar el buque de escolta y escapan a mar abierto. Durante la escaramuza, que ha durado varios días, han lanzado 9 torpedos, pero ninguno ha dado en el blanco. Por otro lado, el USS Barb ha sobrevivido a 14 bombardeos con al menos 44 cargas de profundidad y bombas. Tienen suerte de haber salido de ahí con vida. Con el tiempo, Flaky supuso que los torpedos habían fallado tantas veces porque el agua era muy poco profunda. Subid el periscopio. Por lo que respecta al Barb, creo que lo más interesante de ese submarino, y sobre todo de Flaky, es que representa al capitán de guerra superagresivo. Era el tipo de persona que tenías que poner al frente de una de esas embarcaciones, porque eran muy peligrosos cuando se escondían, y los riesgos que asumían eran terriblemente altos. Era un hombre muy agresivo, quería hacer lo que fuera necesario para herir al enemigo, y estaba dispuesto a asumir riesgos increíbles para lograrlo. 4 días después, el Barb detecta otro barco. El pequeño carguero de costa se mueve en zigzag, por lo que Flaky decide utilizar uno de sus torpedos teledirigidos. Tras el frustrante ataque al Terutsuki, Flaky mete 4 cajas de cerveza en la nevera para que le traigan suerte. El USS Barb dispara el torpedo teledirigido, que impacta justo en el blanco. Impacto directo. Flaky ordena que el submarino emerja a la superficie. El carguero se hunde rápidamente. El Barb está rodeado de los restos del barco y eso le da una idea a Flaky. Ordena a un pequeño grupo de marineros que entren en el barco que se está yendo a pique para recuperar cualquier documento que pudiera aportarles información sobre la zona. Cuando observaron después algunos de los mapas, se dieron cuenta de que les había tocado el premio gordo. Sus mejores cartas de navegación de esa área ya tienen varias décadas. Los mapas de los japoneses son mucho más nuevos. Y lo que es más importante, identifican los campos de minas creados por la Armada japonesa. Del 29 de junio al 18 de julio, Flaky emplea su arsenal completo de cohetes, cañones de cubierta y torpedos. Hunden un carguero, destrozan un puesto de comunicaciones, unos barracones del ejército y arrasan un pueblo lleno de fábricas. La respuesta militar es inexistente, y por una buena razón. Con la reciente caída de Okinawa el 21 de junio, la guerra ha entrado en una nueva fase. El gobierno japonés y el cuartel general imperial comenzaron a conservar todos sus recursos y bienes para prepararse para la invasión estadounidense. Por eso, aunque ocurriera algo, no había ninguna respuesta militar. Aunque sabían que había submarinos estadounidenses en la zona, no hicieron nada al respecto. Los informes de la Armada japonesa sobre los ataques llegan a oídos de Lockwood, quien a su vez pide un informe de las actividades del Barb. El comandante Flaky rompe su silencio por radio para transmitir unos informes acerca de las acciones del Barb. Lockwood, además, comparte esos informes con los capitanes de los demás submarinos. Los submarinos recibieron estos informes sobre los logros del comandante Flaky. Ya era famoso por aquel entonces. Había recibido la Medalla de Honor.
pero su leyenda siguió creciendo. Pero Flaky no ha terminado. En vez de quedarse dormido en los laureles, va a seguir atacando. Tiene una idea más que poner en práctica, una que acabará definiendo su legado. ...18 de julio de 1945... el USS Barb se encuentra en la costa este del norte de Japón. El comandante Eugene Flaky está pensando en un objetivo nada habitual para un submarino. Había estado estudiando cartas de navegación y gracias también a sus propias observaciones se dio cuenta de que había trenes que iban hasta la isla de Karafuto. Las infraestructuras en la isla estaban menos desarrolladas que las del continente. La línea férrea que viajaba cerca de la costa era prácticamente la única forma de transportar mercancía desde la parte sur a la zona norte y de la zona norte a la parte sur. Flaky decide que su próximo objetivo son los trenes y sus vías para causar el máximo daño posible a los japoneses. Para un ataque tan preciso necesitará algo más que cañones de cubierta y cohetes. Los miembros de su tripulación tendrán que llegar hasta la orilla y colocar explosivos en suelo nipón. El comandante Flaky tenía explosivos dentro del submarino que incluían un temporizador. Se dio cuenta de que el temporizador era un problema porque no sabía a qué hora iba a pasar el tren. También se dio cuenta de que una detonación a distancia no funcionaría porque eso implicaría que alguien tendría que quedarse en tierra. Si Flaky quiere explotar el tren y las vías, necesitan otra solución. Cuando se le presentaban retos complicados, pedía la opinión de su tripulación y uno de sus electricistas, Hatfield, le dio una respuesta. Billy R. Hatfield sabe cómo desatar el caos, ya que es un descendiente directo de los protagonistas del famoso conflicto entre los Hatfield y los McCoy. Hatfield había trabajado en Virginia Occidental en el ferrocarril y sabía que el tren haría que las vías se movieran. Propuso colocar un microinterruptor bajo los raíles para que eso fuera la fuente de la detonación. Es un sofisticado plan. Usará uno de los 55 explosivos que hay en todos los submarinos en caso de que haya que destruirlo antes de que caiga en manos enemigas. Hatfield hará que el microinterruptor active el circuito explosivo y lo traslade a un bloque de madera. Debería funcionar de la siguiente manera. El microinterruptor y el explosivo estarán conectados a una batería. Cuando el tren pase por encima, el leve movimiento de la vía presionará el microinterruptor y activará el circuito, provocando la reacción necesaria para detonar los explosivos. Durante 4 noches, preparan, observan el tren y esperan a que el tiempo cambie. El comandante Flaky esperaba que hubiera alguna noche nublada. En esa época del año había luna llena, y eso es bueno para los amantes, pero muy malo para enviar una tropa a tierra firme. Empleó ese tiempo en el que estuvo esperando a la noche adecuada para formar a la tripulación acerca de las armas, los mecanismos y las herramientas que iban a necesitar. Sus hombres fabricaron algunas de esas herramientas, doblando sus placas de cubierta y cortándolas con forma de palas y picos. El 22 de julio, tras 4 noches con lunas brillantes, bajan las temperaturas y aparecen algunas nubes. Al igual que en otras misiones, ordenó meter 4 cajas de cerveza en la nevera. A 800 metros de la playa, el Barb se detiene y lanza sus balsas de goma. Que la noche esté tan oscura significa que los asaltantes tendrán poca visibilidad. Tomaron tierra ligeramente desviados y al final, en vez de acabar en la playa como planeaban, terminaron en el jardín de alguien. Escucharon ladrar a un perro y alguien encendió una luz. Obviamente fueron momentos angustiosos. A bordo del submarino, Flaky y su tripulación intuyen que los asaltantes han llegado a tierra de forma segura. Lograron salir del jardín sin que los vieran, pero se toparon con unos juncos. A través del periscopio parecían hierbas altas, pero hicieron mucho ruido al pasar por ahí.
Los hombres por fin llegan a las vías y se ponen manos a la obra. En ese momento, 3 personas se pusieron a excavar y quitar las piedras. Usaron las herramientas que ellos mismos habían fabricado a bordo, pero hacían mucho ruido. De repente, el maquinista John Marcuson los detuvo. Marcuson pensó que había una torre de agua al final de las vías. Descubrieron que en realidad era una torre de vigilancia y que había gente dentro. Como estaban haciendo mucho ruido con los picos y las palas, decidieron seguir quitando las piedras con las manos. Pero antes de que puedan terminar el agujero, una locomotora aparece de la nada en dirección hacia ellos. Lograron refugiarse en el último momento. Cuando el tren pasó, el ingeniero sacó la cabeza por la ventana. En ese momento pensaron que les habían descubierto. Cuando el tren ya ha desaparecido, los hombres vuelven al trabajo. Tienen que excavar un agujero para la bomba y las baterías. El paso más crítico y peligroso de toda la operación era conectar el microinterruptor a los explosivos. El comandante Flaky estaba tan preocupado por ese paso que cuando habló con los saboteadores antes de la operación, les dijo que se mantuvieran alejados de la zona mientras Hatfield realizaba la conexión. En vez de eso, todos se reunieron en torno a Hatfield y observaron o supervisaron la operación. Con la bomba conectada, los asaltantes salen corriendo hacia las balsas. El equipo hace una señal al abandonar la playa. Ahí están. El submarino se acercó mucho a la orilla, pero para tripulaciones sin experiencia con balsas de goma, controlarlas puede ser todo un reto. 1:45 de la madrugada. Una estela de humo blanco aparece de repente de las vías del tren. Era un tren que se dirigía al norte, cargado con personal militar. Llegaron en el peor momento posible. ...23 de julio de 1945... Karafuto, norte de Japón. El submarino estadounidense USS Barb abre nuevos caminos al igual que su tripulación. Un comando intenta convertirse en la primera tripulación de un submarino que va a atacar un tren. Mientras huyen, un tren aparece en la vía en dirección al dispositivo explosivo que acaban de colocar. El tren se acerca. Lo único que pueden hacer es detenerse y observar. El informe del Barb explica que los restos del tren salieron volando a unos 60 metros de distancia. El resultado fue un incendio muy grande. Se produjeron muchas explosiones secundarias, por lo que tuvo que ser algo bastante espectacular. Cuando vieron la explosión y escucharon el estruendo, el tiempo se paró. Se quedaron congelados mirando la escena hasta que volvieron a ser conscientes de la realidad y empezaron a remar de nuevo. El comandante comenzó a maniobrar el barco para salir de ahí. Los asaltantes regresan a la seguridad del submarino. El Barb se escabulle en la oscuridad. De vuelta al mar, la tripulación celebra un triunfo histórico.
Creo que cuantos más informes lees de Flaky y sus patrullas, más te das cuenta de que era un hombre excesivamente agresivo y que se tomaba la guerra de una forma muy personal. Quería hacer todo lo posible por hacer daño a los nipones, y si ya no había los suficientes barcos que hundir, estaba dispuesto a llevar la guerra hasta territorio nipón, y eso es lo que hizo. Bajad el periscopio. Mientras tanto, Lockwood vuelve a escuchar rumores y quiere saber qué ha estado haciendo el Barb. El almirante Lockwood quería otro informe del Barb, pero el comandante Flaky era reacio a enviarlo porque el apartado dedicado a la logística pondría que había usado 0 torpedos. Obviamente, no haber usado ningún torpedo hace que Lockwood le quiera de vuelta. Subid el periscopio. Pero Flaky no está dispuesto a finalizar aún la patrulla. Como era de esperar, el comandante Flaky recibió la orden de volver a casa y decidió volver por la ruta más destructiva posible. Lanzó un ataque con cohetes y cañones a varias embarcaciones cerca de la costa. Al final, llegó un punto en el que ya había gastado toda la munición y todos los torpedos, pero aún le faltaba por hundir un barco. Por eso decidió embestirlo. Flaky ha hundido los 15 barcos que necesitaba para ganar la apuesta. El 2 de agosto de 1945, el USS Barb regresa a tierra. Todos los ojos se centran en el legendario submarino cuando entra en el puerto. Cuando el Barb volvió a Midway, no solo tenía una bandera de combate normal con todas las adquisiciones recientes, incluyendo el ataque al tren, también incluía un banderín con enseñas más pequeñas que representaban todos los sampanes que habían destruido en uno de los bombardeos de la costa. El teniente comandante Cornelius Callahan está en el muelle listo para ponerse al mando de la siguiente patrulla del USS Barb. Pero la siguiente patrulla nunca llegó a materializarse. 4 días después, lanzan una bomba atómica en Hiroshima. Una semana después de la bomba, Japón se rinde. La guerra ha acabado para el Barb y su tripulación. El comandante Flaky y su tripulación recibieron una cantidad impresionante de galardones. Además de su medalla de honor, tenía 6 cruces de la Armada, 23 estrellas de plata, 23 estrellas de bronce, una mención presidencial, una mención de la Armada y un buen número de otros premios individuales. A pesar de todas las medallas, hay una que la tripulación de Flaky nunca llegó a recibir. El mayor motivo de orgullo del comandante Flaky fue un galardón que su tripulación no llegó a recibir, el Corazón Púrpura. Ninguno de sus marineros resultó herido o muerto durante todo el tiempo que estuvieron bajo su mando. Otro submarino recibió el nombre de USS Barb después de la guerra. Eugene Flaky siguió sirviendo en la Armada. Le ascienden a contraalmirante en 1960 y así logra supervisar el desarrollo del programa de misiles balísticos a bordo de submarinos. Los ataques con cohetes fueron algo sin precedentes y eso ha completado el círculo de nuestras tecnologías actuales. El comandante Flaky recibió la medalla de honor por la 11ª patrulla del Barb, pero es sobre todo la 12ª la que más recuerda a su tripulación. El hecho de enviar a sus marineros a tierra firme para explotar un tren es un acontecimiento legendario. Flaky imaginó y posteriormente demostró nuevas maneras de luchar desde un submarino.